Muy buenas noches, pues continuamos en este servicio online. Gracias por continuar conectados, por enviarnos sus peticiones. Continuaremos orando por ellas. Estamos con la pastora Susi González de Casa de Oración Colima. Muy buenas noches, Susi, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, me da gusto verte. Igualmente, estoy súper feliz de estar con ustedes, de saludarte también, aquí con mucho gusto. Pues ya nos vimos hace algún tiempito atrás en el Congreso de Alabanza en el mes de febrero y nos dio mucho gusto tenerlos por acá, a ti, al pastor Benjamín, que pudieran conocer acá nuestra ciudad y nuestra congregación, así como ustedes nos dieron la oportunidad de conocer también su congregación y su ciudad allá en Colima hace ya un añito más o menos. Estamos Y muy contentos de que estés ahora compartiendo la palabra. Yo sé que el Señor te use también compartiendo la palabra y bueno, pues el día de hoy verás este tema para principalmente las mujeres, aunque todos lo estamos viendo, todos lo estamos escuchando. Pero antes de eso, Susi, nosotros normalmente tenemos esta charla con nuestro invitado, este espacio en el cual pues no se puede hacer cuando invitas a alguien a la congregación, ¿no? Es directamente a la predicación, pero aprovechamos este espacio para poder conocer un poquito más a la persona que nos va a enseñar la palabra. Creo que eso ayuda mucho en las cartas de la Biblia, al apóstol Pablo, vamos conociendo algunos de su personalidad, de cómo era él mismo da su testimonio y bueno, eso nos ayuda a tener un cuadro completo de lo que nos está enseñando y eso también lo hacemos a través de estas plataformas, creo que ayuda muchísimo y el que puedan también ver nuestros hermanos de aquí de casa, cómo platicamos entre hermanos en Cristo, entre pastores y bueno, esa es también una manera de aprender, aprendemos viendo las pláticas de otros y bueno, generalmente empezamos también preguntando cómo fue que llegaste al camino del Señor, cómo fue que te convertiste. Me lo compartiste con nosotros, con mi familia, y fue muy interesante. A ver, platícanos un poquito de eso, Susi. de cómo conocí al Señor, Así es. pues conocí al Señor, tuve una gran bendición de estudiar en un colegio en donde la directora era la esposa del pastor de una congregación. Entonces no era propiamente un colegio cristiano, pero era un colegio en donde había principios cristianos y donde todos los maestros o muchos maestros eran congregantes de iglesias o de esa iglesia, y mis compañeros, algunos de mis compañeros eran niños o jóvenes que se reunían en esa congregación. Entonces, como que me tocó muy de cerca ver un estilo de vida diferente, algo que a mí me gustaba mucho. Y de hecho, yo estaba en el salón con la hija de los pastores. Ella era una niña muy, muy bella, muy hermosa, que sabías que tenía algo especial, pero como que no lo podías definir muy bien. Y ella rayaba mi cuaderno y me ponía Cristo te ama. Y cada rato me ponía Cristo te ama y eran cositas que a mí me iban llamando la atención. Cuando cumplí 18 años, en un trabajo que yo tenía y mientras era estudiante de la universidad y trabajaba en la universidad en la biblioteca, también la jefa, la directora de la biblioteca, se convirtió a Cristo por una situación muy dura que vivió del fallecimiento de su esposo. Falleció en la carretera en un accidente y me tocó ver todo el proceso de ella de conversión, de pasar del sumo dolor de haber quedado viuda con sus niños y de haber salido adelante de la mano del Señor. También fue una experiencia que me marcó mucho. Ella oró por mí. Yo cuando tenía 18 años hice la oración de fe, ¿no? Entregué mi vida a Cristo, entre comillas, pero pues tenía 18 años. Entonces, en realidad, yo no viví ni me congregué ni hice nada de la vida cristiana hasta como los 24 años, cuando un amigo me compartió del evangelio y ya él me invitó, abiertamente a congregarme a una pequeña iglesia, a un grupo de casa muy bonito donde el pastor dirigía las reuniones. Mi pastor, que de hecho es hermano de mi suegro, que mi suegro es el pastor Toño Lázaro, él fue mi primer pastor. Entonces, en esa reunión de casa, donde compartían la palabra, donde cantaban cantos, realmente el Señor empezó a tocar mi corazón. Ya no era tan joven, ya yo creo que tenía 24 años más o menos, pero realmente y era un proceso que venía de tiempo, de yo conocer a cristianos y de ver una forma de vivir diferente que sí me impactaba mucho. Y yo decía, es que los cristianos son especiales, los cristianos son diferentes, los cristianos son importantes. A mí me daba la impresión de que los cristianos siempre eran muy importantes y como que tenía
esta idea, ¿no? De conocer, pero ya hasta que abiertamente me invitaron a la iglesia y empecé a estudiar y me empezaron a explicar el evangelio, entonces ya fue que puedo decir que sí me convertí de verdad, ¿no? Como a los 24 años más o menos. Definitivamente que marca nuestra vida, ¿no? El tener contacto con otros creyentes, e incluso ir a la iglesia, aún sin tener mucha comprensión del evangelio, incluso el tema de la oración, que muchos están así como que opuestos, ¿no? Ven la oración del pecador casi, casi como si fuera brujería o algo satánico. Creo que definitivamente causa un impacto en nuestra vida, ¿no? Como que marca en Claro. nosotros un antes, un después, aunque tal vez en ese momento no nacimos de nuevo, como fue mi caso también. Yo desde pequeño asistí a la iglesia, mis papás me llevaron, perdón, no sé cuántas veces hice la famosa oración, Mm, y realmente ah, no, pero no había una comprensión, ¿no? Quizás porque no nos supieron explicar bien el evangelio o porque no quisimos entenderlo, etcétera, pero sí hubo un momento en el que hubo un cambio de naturaleza y bueno, pudo haber sido después, pero creo que no es nada malo que lo hagamos y que instemos a las personas a que lo hagan, invitarlos. En una de esas, pues pega, como dicen, ¿no? Y no es la oración la que sí, salva, es la fe, como dice la por palabra, la fe supuesto. en Jesucristo, pero por supuesto que también se involucran las palabras, ¿no? Como dice Romanos 10, con tu boca lo confiesas lo que hay en tu corazón, pues sí, obviamente hay una confesión verbal de esa fe que hemos abrazado y creo que nos ayuda mucho el escuchar lo que tú dices, a no desanimarnos de guiar a las personas en oración. De alguna u otra forma, si no ocurre la regeneración allí, pues queda una semilla en el corazón, ¿no? Que no nos deja pecar a gusto o que nos recuerda, hey, tú y Dios tienen algo ahí, ¿no? Y en su momento el Espíritu Santo hace su obra. Y bueno, nos platicabas también recuerdo que nos platicaste de que tú eres originaria de Tijuana, ¿cierto? Sí, yo soy de Tijuana, nací en Mexicali, pero soy criada en Tijuana y ya de que me casé, ya me vine para Colima. Entonces ya estoy en Colima ya de 20 años, ya tengo 20 años aquí, entonces ya tengo mucho de colimense también. Sí, Ajá. y todo esto que tú nos platicas de tu conversión fue allá en Tijuana. Todo fue allá, todo fue allá. O sea, yo me convertí a Cristo, estuve sirviendo en mi congregación, inicial y siempre, yo sí recuerdo, para mí sí es como muy vívido el momento y muy claro cuando Dios me llamó al servicio y realmente yo no lo entendía. O sea, yo no lo entendía porque sí era nueva en el evangelio, yo ya me estaba congregando de 6 meses que iba a la congregación. Y yo sí recuerdo cuando o sea, el llamado que Dios me hizo al servicio. Y de hecho no lo entendía y fui con mis pastores y yo les dije eso. O sea, no me habían dado una clase del llamado ni nada como tal, pero yo sí les dije, pastores, yo siento que Dios me llamó para servirle. Y yo nada más me acuerdo que ellos se voltearon a ver y ya después me dijeron, ok, ven, ven el domingo temprano, tenemos unas labores para ti, ¿no? Entonces... Pues así empezó mi historia en el servicio a Dios, realmente de una manera que no lo entendía bien, pero era un deseo en mi corazón muy grande y muy fuerte de hacer cualquier cosa que fuera para el Señor, lo que sea, si era limpiar, si era acomodar, si era proyectar los cantos, si era barrer después, si era hacer taquitos, lo que sea, o sea, para mí era un gusto el hacer, pues, la obra, aunque no lo entendía, pero era un deseo muy fuerte en mí y eso pasó allá en Tijuana. Ujú. Y es que hay algo natural en nosotros cuando recibimos un favor de alguien, el querer de alguna manera retribuir, si pudiera llamárselo así, o en agradecimiento al favor que recibimos, hacer algo por esa otra persona, ¿no? Eso es como muy de la cultura también de acá del norte, ¿no? De los Estados Unidos. Cuando yo llegué, yo soy más del sur que tú eres casi cerquita ahí de la frontera, yo soy a unas 6 horas al sur de la frontera de Estados Unidos con México. Y cuando yo llegué a vivir acá, pues la primera ciudad a la que llegué fue Houston y aquí he vivido desde que llegué. Y me chocaba un poquito este tema de que haces algo por alguien y inmediatamente recibes como un pago por ese favor. Y tú así como que, no, pero yo lo hice gratis. No sé si te has percatado de eso. No, pero yo lo hice sin esperar. No, no, Mm, pero ten y te ajá, retribuyen, ¿no? Es como ah, esa gratitud por un favor que uno recibe. Igual nos pasa con Dios, ¿no? Es en gratitud pues buscamos darle
todo lo que podamos, ¿no? Y creo que desde ahí fluye el servicio cristiano, desde el vislumbrar la gratitud o lo que el Señor hizo por nosotros y en gratitud darle al Señor pues de nuestro tiempo y lo que Él quiere hacer con nosotros, pues eso no importa, como decías, ¿no? Si es una tarea importante, no muy importante, visible o no visible, que queremos hacer lo que sea para el Señor y eso por supuesto que lo tome en cuenta Dios, ¿no? Para sus galardones eternos. Y hay una cosa que, para pasar al siguiente punto, que siempre también platicamos con nuestros invitados y tiene que ver cómo fue que se casaron, cómo fue que formaron la familia que tienen. La familia de ustedes pues, es una familia chiquita, muy travel friendly, ¿verdad? Así que pueden viajar nomás los tres súper bien. Son tu esposo, el pastor Benjamín, tú y su Y, hija y, Krista, que es una y Crista. excelente chelista, ¿no? Ustedes han de ser Mm, unos papás muy orgullosos por eso. Pero platicamos acerca de cómo se dio esto. Y hay una frase que se me quedó grabada, se nos quedó grabada la familia cuando nos platicaron, y es la frase de una joven diciendo, yo no me quiero casar con un pastor. A ver, cuéntanos cómo fue eso. Ay, David, esa pregunta. Híjole, pues sí, sí, yo creo que sí, sí me quedaba claro que obviamente, pues que tenía un anhelo grande de casarme y obviamente ya estando en el evangelio y siendo cristiana, pues si me quería casar con un cristiano, no había ni la más mínima duda de eso. Y también quería que fuera un hombre que sirviera a Dios de corazón, que en su anhelo más grande fuera tener un servicio a Dios, pero no quería casarme con un pastor y no porque tenga un concepto denigrante del ministerio pastoral en lo absoluto, sino al contrario. Yo creo que me asustaba muchísimo el nivel, el requerimiento o el precio que pueda pagar un pastor. Y me daba muchísimo miedo como el ministerio en ese nivel pastoral, la exigencia, lo que requería, incluso, pues precisamente está vinculado con lo que voy a compartir ahora, porque hay muchas cosas personales a las cuales a veces uno no quiere renunciar. Y entonces el miedo de renunciar a esas cosas o a esos proyectos de vida personales como que me daban un poquito de miedo. El pensar que el precio iba a ser demasiado alto, que no lo iba a querer pagar, que iba a sufrir, que pues eso, que íbamos a vivir cosas difíciles, me asustaba. Entonces, por eso decía, no, yo no me quiero casar con un pastor. Y sí, les conté que cuando Benja me dijo pues que me quería o que yo le gustaba, lo primero que yo le pregunté es, oye, antes de que yo te diga o te dé una respuesta, dime si tú tienes llamado para ser pastor. Y entonces él me dijo, no, no, pero así, seguro de sí mismo, dijo, no, Oye, para pero se le estaba nada. jugando, ¿no? ¿Mandé? Porque qué tal que tú estabas esperando que la respuesta fuera sí, entonces ahí se ¿Qué le estaba tal? jugando, ¿no? Exactamente, o sea, porque pudo haber sido todo lo contrario, o sea, que yo dijera, yo me quiero casar con un pastor, ¿no? Y voy a ver si este es el varón que Dios tiene para mí, si me dice que sí, sí es, pero fue todo lo contrario. Yo realmente en mi interior yo decía, si él me dice que quiere ser pastor, a lo mejor voy a decir, híjole, bueno, déjame orar, vamos a orar, ¿no? No era la respuesta que yo quería escuchar que me dijera que no, y eso fue lo que él me dijo. Él me dijo, no, 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 para nada. Yo no tengo llamado para ser pastor. Yo soy músico y eso es en lo que yo sirvo a Dios, en la alabanza, en la adoración, en la música. Y yo dije, ok, excelente, muy bien, vamos bien. Entonces sí, sí voy. Ajá. Claro, pero ahora, algo que no te pregunté la otra vez, ¿tú veías algo en él como para hacer esa pregunta? O sea, ¿tú veías la posibilidad o era simplemente porque pues, es hijo de pastor, hijo de misionero, de familia de ministros, ¿no? Sí, o sea, no, yo no lo vi, como, o sea, que yo lo haya pensado, que se me haya ocurrido a mí por algo que yo vi en él en particular, no, más bien por lo que tú dices, por el antecedente, porque pues él es hijo de misionero, de pastor misionero, entonces toda la vida en el ministerio, viviendo entre pastores, viviendo en el servicio, pues para mí era como lógico, como algo lógico, aunque yo no pensé que él fuera a querer, de todas maneras yo le quise preguntar, nada más quería estar, quería estar segura.
Claro, bueno, pues yo creo que lo vas a comentar durante tu enseñanza, ¿no? Pero a veces así creemos que podemos Ujú. asegurar cosas en nuestra vida, ¿no? Hacer nuestra Mm, agenda, hacer nuestros planes y bueno, no me voy a meter por aquí, no me voy a meter por allá, pero casi por lo general el Señor nos pone a hacer eso que decíamos que no. que Igual, aquí no. tu servidor también como tu esposo, ¿no? Yo soy músico, esto es lo que estudié, eso es lo que voy a hacer toda mi vida, yo pastor ni pensarlo. Pero bueno, Ajá, lo que decimos que no, a veces el Señor dice, pues bueno, ahí te va, ¿no? Y Él tiene propósitos y llamados y nos capacita, ¿no? Porque a lo mejor, como dices, no veías tú eso en Él, pero bueno, eso no pasa nada, ¿no? El Señor nos capacita y cuando nos llama, con el llamado trae consigo la capacidad y la gracia para hacer las cosas. sí. Y así Pues fue sí. entonces como ustedes iniciaron esa relación. ¿Y cuándo te diste cuenta de que te engañó o de que no era Me así, ¿no? De que se engañaste. las jugó el Señor. Bueno, pues bueno, ya nos casamos, nos venimos a vivir aquí a Colima y y yo pienso que pues hay muchas historias también que se encadenan o que se enlazan con con la historia nuestra. En ese momento, cuando yo me vine a vivir aquí a Colima con él, fue en el momento en que también mi suegro, lo invitaron a participar en el Misterio de Misiones en Casa de Oración, allá en Guadalajara, en la matriz. Entonces, esa ida de él, pues nos deja a nosotros en esta situación de quedarnos aquí, entre comillas, solos, ¿no? Con una congregación pequeña que había sido fracturada por una situación aquí interna local de la asociación a la que pertenecía mi suegro. Entonces nos quedamos aquí, pues, en este pequeño grupo y fue evolucionando poco a poco. Como que no crecía, pero eran de esos momentos de a veces de desierto que son muy necesarios para que nosotros entendamos, para que maduremos y también para que nos apropiemos del llamado de Dios. Entonces sí hubo un momento en el cual ya era como una carga por la iglesia, empezó a surgir en los dos una carga por la iglesia, una carga por la enseñanza, por compartir, por fortalecernos, por unirnos, por seguir avanzando. O sea, fue algo que Dios puso. Entonces yo no sé ni en qué momento sucedió, pero en un momento nosotros ya amábamos la iglesia. O sea, amábamos a los hermanos y no creo que antes no, pero es diferente cuando tú eres parte de como un congregante a cuando ya te empiezas a sentir responsable de lo que sucede en la vida de la gente. Y eso empezó a pasar, nos empezamos a sentir una responsabilidad por lo que estaba sucediendo, por las vidas de los hermanos, empezarlos a buscar, a procurar, a preparar estudios. Y Benja, Dios puso como un llamado o pues algo, un sentir especial de decir, Tengo que prepararme". Y yo me acuerdo que él me decía, prepárate, y siempre me decía, prepárate, prepárate, o sea, estudia, profundiza, porque yo creo que Dios nos va a llamar al tiempo completo. Ni idea cómo, pero sí fue un sentir que puso Dios, una convicción. Entonces él se preparaba y la pasaba escuchando predicaciones, estudiando ahí, no sé si se ve atrás todo el Vine, el Matthew Henry, empezó como a profundizar y a estudiar mucho. Y ya cuando vino esta confirmación de nosotros estar encargados de la iglesia pequeña, que pues era una iglesia pequeña, casi familiar de Casa de Oración Colima, pues ya Dios había puesto esa confirmación en nosotros, entonces no costó trabajo, o sea, fue una transición, de veras que en la sabiduría perfecta de Dios, Dios supo hacerlo en nuestro corazón y así empezamos, así fue. Y de eso, ¿tiene cuánto tiempo que inició la congregación? Pues este año fue en el 2010. Muy Benja y yo nos casamos en el 2003 y en el 2010 fue cuando ya oficialmente a nosotros digamos que nos dieron este respaldo o nombramiento como los pastores de Casa de Oración aquí en Colima. En el 2010, o sea que este año 2024 estamos por cumplir 14 años wow, pues de estar aquí al frente. qué Gracias a bendición. Dios. Y Sí. tienen una congregación muy bonita. Estuvimos nosotros
por allá, nos sentimos como en casa, se siente como casa de oración, y eso, bueno, pues es una bendición que los que están por ahí cerca, pues pueden asistir a una congregación como la que ustedes dirigen, como la que ustedes pastorean. Bueno, Ah. Susi, pues antes de pasar a la parte de la enseñanza, quisiera tocar un último punto que tiene que ver con tu profesión, porque tú eres psicóloga de profesión, ¿cierto? Sí, sí, sí tengo una licenciatura en psicología educativa y estudié esa carrera en Tijuana y me gradué justamente convirtiéndome al evangelio y recibiendo el título casi al mismo tiempo, ajá, como en el 99. Yo creo que el tema de la psicología y la profesión de psicología viene a ser de pronto un tanto controversial porque hay dos extremos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el extremo cristiano en el cual se sustituye la palabra de Dios por la psicología y bueno, empiezan a darse más bien terapias psicológicas en vez de ministración de la palabra, ¿no? Cuando se sustituye una cosa por la otra. Y yo creo que ese extremo ha generado el otro extremo que es satanizar la psicología y con ello la profesión de psicología, ¿no? Sin embargo, si nos damos cuenta, si somos objetivos y tratamos de ponernos en medio, por supuesto que no aceptamos el sustituir la palabra de Dios por la psicología, ¿no? Pero por otro lado, hay herramientas y métodos que nos da la psicología como estudio que nos ayuda bastante a analizar las conductas de las personas, nuestras mismas conductas, a analizar cómo funcionan las sociedades, cómo funcionan las diferentes culturas y puede ser una muy buena herramienta en cuanto a metodología se refiere para poder pastorear y ayudar a otros hermanos, ¿no? Creo yo que no debería ser, digamos que la regla, la psicología, pero sí una herramienta que nos ayuda, así como nos ayudan otras profesiones, como es el caso de la música, ¿no? O sea, hay música que es mala, que pues te influye para hacer cosas malas, etcétera, te motiva para hacer cosas malas. Y bueno, la música tú le puedes dar un uso que sea para glorificar a Dios. Lo mismo ocurre con la psicología. ¿Cuál ha sido un poquito tu experiencia o tú como psicóloga, qué pudieras decirnos al respecto a nosotros los cristianos? De pronto, si hay algún cristiano que tiene algún tema que requiere ayuda profesional en ese sentido, ¿qué recomendación tú nos pudieras dar como profesionista? Mira, también la psicología tiene ramas, tiene sus áreas muy diferentes. Yo en lo específico y personal, mi rama es la educación, es la psicología educativa. Y obviamente, claro que hay muchísimas herramientas que son totalmente de bendición. Se lleva muy bien con la pedagogía, ¿no? Entonces, a nadie se cuestiona si la pedagogía es algo bueno o es algo malo, porque finalmente son los métodos de enseñanza y la psicología educativa también tiene que ver con todo este proceso de desarrollo de la persona en cuanto a lo que estudia, sus formas de aprendizaje. Entonces, claro que es de muchísima bendición. De hecho, en el Congreso de Maestros de Casa de Oración del año pasado, estuvo compartiendo la pastora Tete acerca de las maneras en que tú puedes ayudar a un niño que tiene situaciones especiales. Entonces, imagínate qué bendición también es esta área donde tú puedes atender a un niño en su dignidad, en la dignidad en la cual Dios lo hizo y enseñarle de la mejor manera, de una manera honrosa, profesional, dedicada, dando al 100 también en el ministerio. Entonces, y de ahí hasta la educación. ¿Por qué? Porque también nosotros somos seres que estamos aprendiendo todo el tiempo. Ahí en Casa de Oración tienen un ministerio de sordos y entonces ellos están enseñando la palabra de Dios y eso también es psicología y es pedagogía por medio de un lenguaje de señas. Y entonces si tú no aprendes cómo enseñarles, pues bueno, te pierdes de grandes oportunidades. Y hay varias ramas. Yo creo que la rama que está más en controversia, como tú dices, es la rama de la clínica, lo que es la psicoterapia. El área de tratar ya los conflictos del pensamiento de la gente. Dice la palabra de Dios de que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón porque de él mana la vida. Entonces,
Ahí cuando tú analizas la palabra corazón, también tiene mucho que ver con la mente y el pensamiento. Entonces, una persona que aprende a guardar su forma de pensar, obviamente sus comportamientos y sus conductas van a cambiar. Eso es lo que hace la palabra de Dios. O sea, lo que hace la palabra de Dios es alinear nuestra forma de pensar. Y bueno, sí, la psicología también tiene sus estrategias y sus técnicas para llevar a una persona a que alinee sus formas de pensamiento para que pueda vivir también en la dignidad en la que Dios quiere que viva como una persona equilibrada, estable y funcional. Obviamente también se tergiversa mucho y ahorita en psicología hay un montón de cosas que nada que ver. ¿Por qué? Porque cada psicólogo también tiene su propia ideología, pero aquí la cosa es de que nosotros, o al menos los psicólogos cristianos, pues hemos redimido esa profesión para el Señor, para ser de bendición para el pueblo también, pero nunca, nunca poniéndola por encima del poder de la palabra de Dios. Una cosa es que tú hagas algo con sabiduría, con profesionalismo, con estrategia y con técnica, pero el poder solamente lo tiene el Señor. El poder de transformación, el poder de salvación, solamente lo tiene el Señor. Entonces, pues bueno, no es mi área propiamente, la clínica, pero sí, sí creo que debemos de redimirla, para, para glorificar al Señor y también para ayudar, pues para ayudar, ¿no? Hay gente que sí le cuesta más trabajo, David, o sea, quisiéramos decir que todo mundo cambia en un instante o que alinea su vida en un instante, pero hay gente que no lo hace tan rápido, que le cuesta trabajo, que batalla, que trae cosas muy fuertes en su vida y sí, pues el Señor lo puede librar, claro que sí, por medio de la palabra, y bueno, la psicología, podría ayudar también, ¿no? O sea, Claro. en algún momento yo también estuve en el extremo, no creas, de pensar que no estaba bien. Y y bueno, ya ahora hay pues a lo mejor en mí esta convicción de que creo que todas las cosas que las sometes a Cristo, a la palabra, pues también son redimidas en el Señor. Claro, creo que la parte que ha afectado a las iglesias, digamos en general, en la cristiandad, es la parte, como dices, clínica por ejemplo, para hasta hacerlo un poquito más entendible a los que no están muy familiarizados con el tema, es, bueno, ¿cómo te sientes? No, pues me siento deprimido o me siento así, me siento mal, ok, a ver, y el psicólogo empieza a culpar a las circunstancias, ¿no? Las circunstancias son las que te tienen así y eso exime de responsabilidad a la persona y se le trata ya de otra forma, ¿no? Y por ejemplo, en la palabra pues, vemos que, pues sí, aunque las circunstancias, por ejemplo, de José, el soñador, pues no fueron las más óptimas, pues José estaba agarrado de la mano de Dios, ¿no? Y las circunstancias no hicieron a José, sino fue Dios el que lo hizo y él se dejó moldear por el Señor, ¿no? Y la otra parte, pues es la parte Sí. de la autoestima, ¿no? Que se conecta mucho con lo mismo, es tú vales mucho, tú eres lo máximo, quiérete a ti mismo, ámate a ti mismo. Esa es Exactamente, la así parte es. que ha hecho daño, pero eso no es todo en psicología. Nos No acabas lo es. de ilustrar con esto que es maravilloso. Tu misma especialidad en psicología, pues nos da la evidencia de que no lo es todo. O sea, hay una manera de enseñar a un niño y hay otra manera de enseñar a otro niño porque son diferentes. Entonces tú como psicóloga y todos como padres, yo creo que deberíamos de tener algo de psicólogos para ver que nuestros hijos son diferentes, ¿no? A este no le voy a llegar igual como le llego a este, aunque al final les voy a enseñar la palabra de Dios a los dos, pero a este que es más analítico, que es más calculador, que es más organizado, le voy a llegar de una forma y a la otra que es más artista, ahora estoy hablando de mis hijos, a la otra que es más artista, más distraída como su papá, le voy a llegar de otra manera, ¿no? Yo tengo que aprender, no meterlos a los dos en la misma caja. Así que bueno, esto nos ayuda muchísimo a entender y te lo dice alguien que mi mamá también estudió psicología, bueno, tú ya la conoces, ella es trabajadora social y dentro de esa rama pues llevan mucha Sí, psicología y bueno, yo soy sí. resultado de una mamá que conoció psicología y te puedo decir que fue fenomenal, ¿no? Como ella, a ver, siéntate, hijo, vamos a hablar y me escuchaba y me terapiaba mi mamá y bueno, fue muy, muy bueno, aún antes de que fuéramos cristianos, ¿no? Y después imagínate, ahora el Señor la usa también bastante Sí, a mi mami sí, que le sí, mando sí, saludos. sí. Ah, sí, yo también le mando saludos.
Muy bien, pues gracias. Susi, pues creo que ahora sí podemos ir a la palabra. Ha sido enriquecedora la charla, pero vamos a darte la oportunidad de que nos compartas a las mujeres y a los varones este tema que tienes para con nosotros que tiene que ver con la negación del yo. Así que te dejo, voy a apagar mi cámara, mi micrófono. Todos nos quedamos escuchando. Está con nosotros Susana González de Casa de Oración Colima. Adelante, es Pastora Susi. Apago mi cámara. Gracias, David. Pues vamos directo a la palabra de Dios. Me gustaría que me acompañaran y vamos a leer un pasaje que está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9 y en el versículo 57, del 57 al 62. Ya ven que la Biblia no se escribió en capítulos ni con subdivisiones, pero para nuestro aprendizaje también se le pusieron estas divisiones. Y aquí en mi Biblia dice este texto en particular, los que querían seguir a Jesús. Así dice mi Biblia. Entonces leemos. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. De hecho, hay una versión, en otra versión de la Biblia que dice en esta parte, aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás, dice, no sirve para el reino de Dios. Entonces, así como lo dijo el pastor David, el tema yo lo titulé Un llamado a la negación del yo. Entonces, bueno, hablábamos hace ratito acerca del llamado, cómo es que Dios te hace un llamado y no vamos a especificar mucho en eso, pero yo creo que todos podemos identificar cuando Dios nos ha llamado en nuestra vida. Sabemos que Dios nos ha llamado a la salvación, sabemos que Dios nos llamó al arrepentimiento, nos llamó a su amor, que el Señor nos llamó a vivir la vida que Él nos ofrece, nos llamó también a una esperanza futura, nos llamó a la eternidad y también nos llamó a ser parte de su cuerpo. Y cada día el Señor nos llama más para acercarnos a Él. Yo creo que no podemos decir que no es maravilloso porque realmente lo es. El hecho de que el Dios, el creador del universo, nos llame a nosotros para servirle, esa mente maestra, ese sustentador del universo, que Él nos considere para seguirle en la tarea de qué, pues de establecer su reino. Así como se lo dijo a este hombre que le dijo, quiero seguirte, tú anuncia mi reino, establecer su reino en este mundo. Entonces, aquí en ese pasaje que leímos hay tres individuos. El primero, pues es un valiente que le dijo al Señor, te seguiré, pero enseguida el Señor le indicó cuál iba a ser el estilo de vida que iba a vivir, o sea, iba a cambiar radicalmente, pues la forma de vivir. Yo creo que no se imaginó la respuesta del Señor. Pero cuando le dijo, pues mira, las zorras tienen guaridas y a las aves tienen nidos, pero yo no tengo nada ni en dónde recostar mi cabeza, pues dijo, creo que luego te llamo, Señor. Luego este segundo también le dijo, sígueme. El Señor simplemente le dijo, sígueme. Pero este hombre pues tenía un apego con sus papás o quizá con el tiempo y dijo, deja que entierre a mi padre. Y el tercero, pues también era un hombre bien intencionado, que quería seguir al Señor, que le dijo, también te seguiré, ay, la calidez de la familia, o a lo mejor estoy muy a gusto, déjame, voy y me despido. Entonces el Señor le dijo, si tú miras hacia atrás, no eres apto. Y como dice la otra versión, no sirves para el ministerio. Entonces el Señor en todas las veces que llamó a sus discípulos, a todos les hizo un llamado para renunciar a su estilo de vida.
Los llamó y los invitó a dejar sus ocupaciones o sus apegos o quizá las cosas que en ellos en ese momento consideraban importantes. Y así lo hizo con muchos, con todos sus discípulos. Las palabras sencillas del Señor, ven y sígueme, ven y sígueme. Obviamente sí implican el abandono de una forma de vida, pero esa forma de vida que abraza las enseñanzas y esa forma de vida que nos invita a andar por un camino, por ese camino que es Él. Entonces, lo leemos muy fácil, pero vemos que fue para ellos muchísimo más difícil hacerlo de lo que ellos pensaron. Entonces, ¿por qué quise empezar con este pasaje? Porque realmente sí creo que esto sí refleja todavía lo que sucede, o sea, sí es como una fotografía de cosas que todavía nos pasan. ¿Por qué atender el llamado de Dios resulta tan difícil para muchos? O mm, ¿por qué muchos no saben que el Señor los llama, pero no se deciden, no se definen? Pues precisamente por eso, porque la vida cristiana sí implica renunciar a la comodidad y pues a tu proyecto personal de vida. Ahora, si yo te dijera, a ver, tú repítelo así nada más pensando, la vida cristiana implica renunciar a la comodidad y sobre todo a un proyecto personal. Si tú lo repites, ¿cómo te sientes? Hace rato me preguntaba el pastor David por qué yo no me quería casar con un pastor. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto, con las implicaciones de lo que era renunciar a una forma de vida y adoptar otra que a lo mejor yo no entendía muy bien. Un proyecto personal de vida que ya tienes muchas veces muy definido y muy trazado en tu mente. Se siente incómodo y a veces hasta se siente mal. Nosotros decimos, ay, estos hombres, qué bárbaros, no quisieron seguir al Señor. Pero cuando te toca a ti, cuando tú estás frente a esa decisión, igual puedes entender. Muchas veces no lo queremos hacer y menos en una época donde el yo está en un trono. Toda esta filosofía del yo o hasta el evangelio del yo, no nos damos cuenta, pero sí están en nuestra mente. Hay esto es, bueno, solamente agrego una reflexión que me llamó la atención sobre una tanatóloga, las personas que se encargan de acompañar a las personas en sus procesos de duelo o de muerte, y ella decía dice que la vida se trata de perder. Y cuando tú entiendes que la vida se trata de perder, pues sí puedes vivir con mayor plenitud. Me dice una mujer, ¿cómo? O sea, ¿cómo que la vida se trata de perder? Pues sí, de hecho, cada día que pasa, pues ya perdiste un día. Y cada día que pasa, sumado a otro día que pasa, pues también se va llevando la juventud y también se lleva el músculo, entonces pierdes músculo, pierdes fuerza, pierdes el color de tu cabello, con los más años y años pierdes los dientes, pierdes la salud y finalmente, pues la vida, ¿no? O sea, todo llega a su final. Entonces, si nosotros pensamos en esta frase, la vida se trata de perder, decimos como esta mujer, ¿cómo? O sea, sí nos incomoda, no nos gusta. ¿Por qué? Porque va en contra de los deseos de nuestra carne. Porque mientras nosotros estamos viviendo, en realidad tratamos de no perder. Nadie quiere perder, todo el mundo quiere ganar. De hecho, hasta en los negocios se usa esta frase, el ganar, ganar, ¿no? Y entonces cuando tú oyes, no, ganar, ganar, sí, sí le entro, sí me gusta porque no voy a perder. Entonces, las mujeres en particular, pues tenemos como un poquito de renuencia a pensar en perder. ¿Por qué? Pues pasan los años y tú pierdes a veces hasta esa apreciada juventud y belleza que para las mujeres es muy importante. Y haces todo lo posible porque no pase, porque no se note, ya te pones el tinte, ya te pones la cremita, ya haces ejercicio porque no te haces a la idea. Entonces, las mujeres tampoco queremos perder nada. Dices, a mí así déjame como estoy, ¿no?
Pero bueno, la cosa es que por más que luchemos, por más que queramos, por más que hagamos, pues la vida va a seguir avanzando y vamos a seguir perdiendo cosas. Y le digo, a ver, piénselo, la vida se trata de perder. eh, eh, Sea honesto y dígame si le cuesta trabajo pensarlo, si a lo mejor en su interior hay algo que le genera una incomodidad, pues sí, sí cuesta trabajo. Pero no es nada nuevo esto. Jesús lo dijo en Mateo 16:25. Dice la palabra de Dios para todos. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. ¿Y a qué se refería el Señor con perder? Pues justamente al sacrificio de las propias ambiciones, de los deseos, y del ego personal. El perder significa, pues, renunciar a eso, pero seguirlo y vivir de acuerdo con los principios, pues, del reino. Perder, perder esa vida significa renunciar a una vida que está centrada en ti mismo. ¿Para qué? Pues para vivir en un servicio y una entrega a los demás, como es digno de su ejemplo, así como él anduvo en esas pisadas que nosotros debemos de seguir. La cosa es de que la mujer de ahora pues está en un pensamiento a veces muy distinto a esto. Este fin de semana estuvimos en Guadalajara y fuimos a una plaza y pasé por una librería. Siempre que paso por una librería, pues me gustan mucho los libros y entonces empecé a echar una librería no cristiana, una librería, no digo cómo se llama, pero empieza con G. Y estaba viendo los libros y había una sección de mujeres justamente con todas las novedades de libros que había. Entonces yo los empecé por curiosidad, a ver los títulos de los libros. Y de verdad, pues no voy a decir los libros para que usted no vaya y luego los quiera leer, pero básicamente los títulos es La mujer, poderosa, la mujer superpoderosa, la mujer empoderada, mujer rebelde. Las mujeres que luchan se encuentran, yo lo puedo todo, soy feminista, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad, o sea, más o menos por ahí van los títulos. Entonces, pues fíjese nada más la invitación de la cultura, la invitación, la propaganda, el marketing, la ideología o el adoctrinamiento para la mujer de que haga lo que ella quiere, porque finalmente todo lo puede, ¿no? La mujer de ahora todo lo puede. Entonces, lo curioso, lo paradójico, lo antagónico de esto es de que en este día, en este tiempo, en esta época, las mujeres son cada vez más infelices. Es curioso. ¿Por qué? Porque tanto apoyo, todas las leyes están a favor de la mujer. La mujer cada vez es más privilegiada, tiene oportunidades al más, incluso más que los hombres. Por eso, irónicamente, muchos hombres están yendo a las oficinas civiles a cambiarse de género, pues no porque quieran realmente ser mujeres, sino porque quieren gozar hasta de esos privilegios que las mujeres tienen ahora. Pero curiosamente, la mujer cada vez viene a una situación más triste de forma de vida. Cada vez, y eso me consta, yo lo veo, lo presencio, soy testigo, cada vez más mujeres son consumidoras de medicamentos antidepresivos o para la ansiedad o para poder dormir. Cada vez vemos a más chicas jóvenes en situaciones de calle, en situaciones lamentables, cosas que no veíamos antes, muy raro. Cada vez los consultorios de psicología, hablando de psicología, cada vez se llenan más de mujeres. Y no solamente eso, sino a veces hasta la consulta psiquiátrica cada vez es más asistida por mujeres, pacientes mujeres. ¿Qué es lo que nos pasa?
si cada día tenemos más apoyo, si cada día las leyes están ahí, si hay muchos programas sociales, si cada día hay más educación, más oportunidades profesionales en todas las áreas, más oportunidades de trabajo, porque pues eso es lo que han estado pidiendo. Y bueno, ese empoderamiento más fuerte que nunca. Las mujeres lo tenemos todo, entonces, ¿por qué cada vez la mujer está más insatisfecha y más deprimida y más triste? Y no me refiero nada más a las mujeres que no son cristianas, porque también muchas mujeres expresan que estoy perdiendo mi fe, expresan el decaimiento de sus disciplinas cristianas o el hecho de que digan, es que ya no siento como antes, antes leía con mucho gusto, me gustaba mucho ir a la iglesia y yo siento que estoy batallando, que se está apagando ese fervor. Qué es lo que pasa? Pues bueno, muchas veces pasa justamente desengaño de que pensamos que la vida o adoptamos la ideología de que la vida va a ser de una manera y luego no era como esperabas. Las cosas no son como esperamos. La profesión, hablando de profesiones también, no siempre te cumplen lo que prometen, no lo pudiste ejercer, no te gustó, no encontraste el trabajo, no era lo que querías, en fin, ¿no? El matrimonio, pues el matrimonio también tiene sus retos, cosas que a lo mejor no habías pensado y no habías previsto. Con los hijos es igual, los hijos se aman, se esperan con ilusión, se aman tanto, nos entregamos a ellos y todo, pero muchas veces cuando crecen tienen algunos comportamientos que tú no sabes por qué, o toman decisiones que no te puedes explicar por qué decidieron eso, o sus actitudes. Y dices, ay, híjole, ¿qué pasó? Es mi hijo, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, así pasan los años y ya ven que también se dice que la mejor época de la vida es esta. Y entonces llegas a esa época y dices, bueno, a los 25, no, a los 30 es la mejor época de mi vida, no, a los 35, no, a los 40, no, a los 50 es la plenitud de la vida. Y aquí estás, ¿no? Y de repente tienes 60 y te quedaste esperando esa explosión que alguien te prometió, esa explosión de éxito y de plenitud. ¿De dónde nosotros adoptamos esa forma de pensar? Entonces, en esta era de las mujeres que todo lo pueden, que pueden trabajar fuera de casa, que pueden tener emprendimientos, que crían a los hijos, que hacen maestrías, que hacen doctorados, que aparte de todo, luego cocinan sano y tienen todo en orden y sirven en la iglesia y son hospitalarias y tienen muchos amigos y hacen ejercicio, van al gimnasio y tienen 4 hijos, pero están estudiando una segunda carrera o maestría o doctorado y en fin, ¿no? Tú puedes hacerlo, sí, sí, yo lo puedo hacer, corre, 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 corre. Y muchas veces la vida de las mujeres está así, exhaustas, antes de terminar el día, buscando un café bien cargado para terminar con lo último que queda. Y bueno, ¿por qué a veces te quieres alinear a un tipo de mujer o de dónde viene esa idea de ser esa supermujer que todo lo puede? Hablábamos también con el pastor acerca de lo que nosotros creemos. ¿De dónde viene todo esto que nosotros creemos a veces, esa forma esa dinámica o esa forma de vivir? Y bueno, yo no dudo que muchas veces sí viene de un deseo genuino de dar lo mejor de ti misma, o sea, de dar lo mejor, pero la pregunta es, ¿a quién? O sea, ¿a quién le estás dando eso mejor de ti? Y debemos ser súper honestas en contestar porque a lo mejor la respuesta no nos va a gustar, pero muchas veces yo quiero darlo por mí misma. O sea, todo ese esfuerzo es por desarrollar un proyecto mío, algo personal, un proyecto que no necesariamente está alineado con los valores del reino de Dios, sino a esos valores, a esas expectativas y a esas cosas que fueron sembradas fueron sembradas a nosotros por la cultura, o por las generaciones, o por lo que te transmitieron.
Sí decía el pastor, desarrollo personal, sí, sí hay. No te das cuenta, pero desarrollo personal ha influenciado nuestra forma de pensar. La autoayuda también. Estamos llenos de literatura y de pensamientos de autoayuda, de autoestima. Está en todas partes. A lo mejor ni siquiera te das cuenta, pero revisa si no tienes mensajes motivacionales porque están en todas partes. Eso empezó hace muchas décadas, hasta en los programas de la escuela. Está en todas partes y ni siquiera nos dimos cuenta. Todo esto de yo lo puedo, yo soy fuerte, yo creo en mí misma, yo fui creada para grandes cosas, soy triunfadora, soy campeona. Si puedo creerlo, puedo crearlo. O sea, qué bien se oye. Y para muchos eso se siente muy bien. Pues sí, claro, por supuesto, es el fortalecimiento del yo. No nos extrañe que nos cueste tanto trabajo atender el llamado de Jesús, cuando realmente el llamado del Señor es tan sencillo, tan claro. Sígueme, ven y sígueme y anuncia el reino de Dios. Ahora, o sea, ¿cómo es que embona estas palabras del Señor y este llamado, sígueme y anuncia el reino de Dios? ¿Cómo puede embonar en todas estas cosas que nosotros luego traemos en nuestra vida? Pues no, no embona, no hay manera en que eso pueda embonar. Y sin darnos cuenta, hermanas, muchas veces tenemos esos pensamientos, todos esos pensamientos de poder, de superación, del yo, sí dirigen nuestra vida, pero ni siquiera nos damos cuenta. En esta época, sobre todo donde vivimos, en un mundo donde tienes que definir tu propia realidad. Ese es el mundo de ahora y debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque la propaganda, el marketing que te van a vender es que nada te impida ser tú, que nada me impida ser yo. Yo me voy a definir a mí misma. Yo soy así. Y no estoy hablando del mundo. Eso es el mundo así es. Nosotros ya sabemos cómo se vive ahí. Estoy hablando de nosotras mismas. Cuando nosotros aplaudimos a las mujeres por definirse, por sus logros, por sus metas cumplidas, con su éxito personal, profesional, económico, etcétera, con que ella haga lo que ella quiere ser, lo que ella quiere hacer. Y eso es lo que yo le llamo la idolatría del yo, aunque para muchas suena muy deseable, cada vez más. Dices, pero ¿qué tiene? Decía mi hermana, ¿cómo? ¿Qué tiene? Pero hermana, la vida centrada en ti misma es la vida más difícil, es la vida más abrumadora, es la vida más agotadora, insatisfactoria. ¿Por qué? Porque no tiene fondo, porque no tiene llenadero, como decimos, porque tú crees que vives para tus ideales, pero no es así. Estás siendo esclavo de un pensamiento que es del mundo y nosotros sabemos quién gobierna este mundo. Entonces, al vivir en el yo, al vivir en la idolatría, es quitar al Señor del centro y es hacer esclavos. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. En Gálatas 1:10 dice, por lo que acabo de decir, piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios, o que trato de quedar bien con la gente, pues si quisiera agradar a la gente, no sería un esclavo de Cristo. Entonces, cuando nosotros hacemos, mis amadas hermanas, todo lo que hacemos, ¿a quién estamos tratando de agradar? Porque cuando nosotros creímos en el Evangelio y venimos al camino, pues no venimos en la búsqueda del poder, ni de los reinos, ni de los placeres de este mundo. Mateo 16:26 dice, de nada sirve que una persona gane este mundo, todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. También dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿de qué se trata? O sea, se trata de que no haga nada, de que no me esfuerce, de que no dé lo máximo. Y no, o sea, la realidad genuina es que quizá nosotros realmente queremos vivir más allá de nosotras mismas. Yo creo que eso es genuino. Y sí anhelamos un propósito que sea parte de algo más grande, algo más allá de mí. Sí, sí deseamos que nuestros propios límites sean traspasados, que nuestra vida esté llena de significado y de relevancia. Pero a diferencia de pensar que vamos a encontrar esa relevancia en todas esas cosas que nosotros hacemos, en el ajetreo de la productividad, en el logro, en las metas, etcétera, solamente vamos a encontrar relevancia, propósito, destino en la comunión con el Señor. Entonces, pues invertimos mucho tiempo en muchas cosas, pero si hay una cosa en la que nosotros debemos invertir el tiempo, es en la búsqueda de Dios. Pero muchas veces en tanto ajetreo, en tantas cosas, en tanta actividad, a lo mejor no estamos escuchando. Hay un pasaje muy bello del profeta Elías, es uno de los pasajes emblemáticos de Elías. Cuando él estaba escondido en la cueva, ese pasaje seguramente usted lo conoce. Está en Primera de Reyes 19:11 y vamos a leerlo. Dice, entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. Y en ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Y esa era la voz de Dios. ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, después del viento, del terremoto, del fuego, hermana, quédate quieta, porque en el silencio, vas a poder escuchar la voz. Entonces, si hay algo en lo que nosotros debemos invertir, es en buscar nuestra relación con Él. ¿Por qué? Porque Dios, Él es el relevante, Él es el importante. Los propósitos grandes, perfectos son los de Él. Y Él es el que va a reflejar sus propósitos, hermana, a través de tu vida. ¿Cómo? Pues sí, me pregunto esto. Cuando te vean a ti, ¿qué es lo que quieres que digan? Que digan, wow, qué mujer, ¿no? Como a veces les gusta decir, qué mujerón, qué bárbara, es lo máximo. ¿O quieres que cuando te vean a ti, lo vean a él? Porque nosotros para eso fuimos creadas, para glorificarlo a él. No fuimos creadas para glorificarnos a nosotras mismas. Dice Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. La traducción del lenguaje actual también lo dice muy bonito y se entiende muy bien. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones y así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. ¿Te fijas? Alabarán a Dios, no a ti. Entonces, ¿por qué insistimos en querernos separar de Dios y tratar de construir tu propio propósito?
Nosotras, hermanas, le pertenecemos a Él. Y yo le voy a pedir que usted lo piense, lo medite, cierre sus ojos y diga esto: yo le pertenezco a Él. Yo tengo un dueño y mi dueño está ocupado trabajando en mí. Eso es lo que el Señor está haciendo. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. Entonces, muchas veces, hermanas, nuestra vida, nuestras formas de pensar suenan bien, se oyen bien, nos hacen sentir bien, pero no tienen sentido con la palabra ni están alineadas con ese propósito. Nuestra vida, pues no es nuestra, es de nuestro Hacedor. Él es el que es capaz de hacer algo a través de ti, si es que Él quiere. O sea, tu vida está en sus manos. ¿Para qué tanta ansiedad o preocupación por lograr, por alcanzar, por conseguir, por completar? Ahí voy a poner a nombrar 3 ejemplos en la Biblia, 3 ejemplos maravillosos de mujeres que perdieron su vida. El llamado de Dios sí es sencillo, es: ven y sígueme y anuncia mi reino. Por supuesto, digo sencillo, pero no fácil. Sí, porque vas a cambiar de vida. Sí, es sencillo y no fácil porque sí vas a dejar a tus apegos, cualquiera que éste sea. ¿Por qué? Porque si vas a avanzar hacia adelante sin mirar atrás. Y hay 3 mujeres maravillosas con un ejemplo de renuncia absoluto, absolutamente impactante. La primera fue Ruth. Ruth. Ella renunció a su vida personal. Eh, ustedes conocen la historia, perdió a su esposo, a su suegro, a su cuñado, todos se murieron, quedaron solas 3 mujeres. Y Noemí les dijo: regrésense, vayan, hagan su vida otra vez. Yo ya no puedo, no tengo hijos, me voy a regresar a mi tierra. Y Ruth no quiso. Ruth se fue eh, de regreso a Belén con Noemí y renunció absolutamente a todo. Claro que se pudo haber regresado a Moab, se pudo haber casado con un hombre moabita, haber tenido hijos, regresar a su familia, hacer su vida y todo, pero no lo hizo. Ella renunció. Y de hecho, Ruth tiene una frase icónica, maravillosa, preciosa. Es como si te acuerdas de Ruth por algo que dijo, es por esta frase. Dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esta mujer se fue con su suegra, pero no por su suegra, sino por el Dios de su suegra, por el pueblo de Dios que ella había conocido, por la enseñanza o por ejemplo de Noemí también. El segundo ejemplo es Esther. Usted sabe quién es Esther, una jovencita preciosa de nombre Adasa. Y ella, pues, recibió un consejo de su tío para, pues, ir a suplir a la esposa desterrada de este rey malo y feo, digo yo, aunque una hermana dijo que en la película no estaba tan feo. Pero era un rey pagano, feo, y bueno, estaba buscando una esposa y fue Esther. Renunció, pues, a su libertad, a su seguridad, a su identidad, porque ella tuvo que ocultar que era del pueblo hebreo. Entonces, esta jovencita nos enseña, pues, nos da un ejemplo de renuncia fuerte, valor, qué coraje, qué determinación, qué sacrificio, qué entrega a una causa mayor que su propia vida,
porque ella sabía el propósito por el cual se iba a presentar delante de ese rey. Qué liderazgo también. La frase de ella está en Esther 4:16 y le manda este mensaje a su tío y le dice, ve y junta a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y así entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Ay, Dios mío. Qué joven, qué determinación, qué valor, qué visión y qué liderazgo. Y la tercera es María, la madre de Jesús. Una jovencita también hermosa, virtuosa, ejemplo de renuncia personal al aceptar el plan divino para su vida. Sacrificar su reputación, su reputación ante el pueblo, el repudio de su prometido, la comodidad que tenía también, porque pues iba a tener ella el privilegio de criar, de enseñar al Salvador de nuestras vidas. Sí, que dedicarse a su cuidado, y llevarlo en un acompañamiento hasta verlo morir, hasta verlo sufrir y estar colgado en un madero. Esa vida también tiene un profundo sentido de entrega, de humildad, de amor incondicional. Una frase impactante de María fue en la Anunciación, cuando ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Entonces, estas tres mujeres nos dan un ejemplo maravilloso de renuncia a sus proyectos personales, en su momento, pues pudieron haberlo decidido y decir, no, 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 no lo voy a hacer, pero no fue lo que hicieron. Y esta obediencia y esta renuncia y esta determinación a perder su vida tuvo un fruto. ¿Por qué? Porque estas tres mujeres cumplieron su papel crucial en la historia de la salvación. El plan de Dios para sus vidas. Y ahí es donde, hermanas, nosotros nos damos cuenta que la renuncia personal en realidad nos conduce a la realización del propósito divino en la vida de una mujer. Volvemos a leer la palabra de Dios para todos en Mateo 16:25. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la encontrará. Así que, hermana, nosotros debemos dirigir nuestra mirada al Dios que nos hizo. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Así que, hermana, el llamado no es hacer la mejor versión de ti misma, sino parecerte a tu Padre, a ser imitadora de Dios como hija muy amada. Entonces, ¿dónde surge todo esto de querer hacer nuestra vida y ser lo que sea y decir no es cierto? Pues tú ya sabes en dónde surgió. Surgió en el Edén. Ahí Satanás metió en la cabeza que tú puedes ser como Dios, que tú puedes ser tu propio amo, que tú puedes inventar tu propia felicidad fuera de Dios, que tú puedes encontrar algo diferente que te puede hacer feliz. Esa mentira surgió en el Edén y muchas veces, ahora más que nunca, nosotros quizá estamos cayendo en ese engaño. No quiero servir a Dios, quiero que Dios me sirva a mí. Y muchas veces la búsqueda de Dios en realidad se ha vuelto en una búsqueda por encontrarme a mí misma. Pero pues la búsqueda de Dios, ¿no acaso pretende encontrarlo a Él? Entonces, sí necesitamos definir y entender lo que es buscar a Dios.
Hay algunas cosas que no lo son, se las voy a decir así nada más, que a veces lo hacemos, quizá no nos damos cuenta, pero lo hacemos. Entonces, buscar a Dios no es buscar la palabra de Dios como una cápsula motivacional, porque a veces buscamos eso, tener una cápsula de motivación del día, de un verso. Y claro que la palabra de Dios tiene poder, pero no estoy hablando de la palabra, estoy hablando de la motivación personal. O buscar el versículo de hoy, hermana, buscar a Dios no es un oráculo tampoco, o a ver qué Dios tiene para mí hoy, o busco el toque especial para mí. Si se fija, en todas estas posturas, usted sigue siendo el personaje central. La Biblia es la historia de Dios, la gran historia de Dios. Entonces, ¿cómo la usamos nada más para nuestros momentos particulares o para nuestras necesidades del día a día? Porque eso, hermana, yo no lo quiero decir, pero eso es centrado en el yo, un evangelio que sigue buscando su servicio personal, el propio logro. Yo soy la que quiero tener éxito y quiero ser feliz y quiero ser así suficiente tal y como yo soy, tal como soy, Señor, ¿no? Y no vaya a decir amén, hermano, por favor. Buscar a Dios es querer conocer al autor de todo, es buscar el liderazgo, su liderazgo sobre mi vida. Yo quiero someterme a su voluntad. Yo quiero ser conformada a su imagen y no quiero hacer mi propia imagen de Dios. Hermana, el buscar a Dios es un compromiso que nosotros debemos cumplir todos los días, cada día, muchas veces al día donde mi relación con Él realmente es lo central y lo más importante. Buscar a Dios sí es hablar con Él y sí, también es decirle las cosas que Él ya sabe de mí, también es expresarle todas las necesidades que Él ya sabe que yo tengo. Podemos ir a Él, claro, pero también buscar a Dios es buscar que Él me hable las cosas que yo no sé. Buscar a Dios es tomarse el tiempo para escudriñar la palabra, es sentarse a sus pies, es elegir la mejor parte, es romper el vaso de alabastro y derramar su vida, hermana, porque finalmente ese vaso de alabastro representa nuestra vida entregada al Señor en una adoración total y plena. Entonces, si yo estoy centrada en un evangelio que solamente busca a mí, ¿sabe qué va a pasar? Pues que no voy a tener nada de raíces, que no puedo aceptar el sufrimiento, ni las pruebas, ni las dificultades. Y cuando ellas vengan a mi vida, ¿qué va a pasar con mi fe? Pues lo que le decía, arrasada como un tsunami. ¿Usted ha visto esas imágenes impactantes de cómo los tsunamis arrasan todo lo que está a su y luego queda un desorden o no queda nada? Lo he escuchado muchas veces. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios me hace esto? Yo soy buena, yo no lo merezco. Y pasa, hermana, ¿por qué? Porque usted no ha echado raíces verdaderas, no está arraigada en el evangelio y no puede sostenerse. Una persona que no tiene raíces, que no está arraigada, no puede sostenerse. Ni el paso de los ríos, ni las aguas, ni las tormentas, no se va a poder sostener. Ahora yo quiero decirle que a Jesús sí le importamos, porque tampoco no es eso lo que no quiero lo que quiero decir. Sí le importan nuestras necesidades. Jesús entiende el dolor, entiende la enfermedad, entiende el cansancio que tenemos, el hambre. El Señor entiende cuando nos sentimos solos, cuando una mujer ha sido traicionada o abandonada o cuando se han dicho cosas, calumnias. Él se compadece porque él vivió en esta carne la aflicción. Entonces, no, Dios quiere atender nuestras necesidades inmediatas, pero debemos entender y dejar que el Señor se ocupe de nosotras y nosotros nos debemos ocupar de atender a ese llamado que Él nos hace. ¿Por qué, hermana? Porque la vida cristiana es una carrera
Y yo te quiero preguntar, ¿en qué momento tú vas a empezar a correr si estás tan ocupada en atenderte a ti misma? Usted sabe lo que es una carrera, cómo se ponen las atletas en esta línea y toman una posición y luego, bueno, en español es en sus marcas, listos, y está con la pistola para disparar. Y entonces se supone que tú ya estás a punto de correr y luego dices, no, 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 espera, mis agujetas están desamarradas. No, no, espera, me molesta este uniforme. No, no, espérame, dame un poquito de agua. Y entonces ahí está en sus marcas, listo, listo, listos, y nunca fuera, nunca fuera. ¿Cuándo nosotros vamos a arrancar en realidad? Dice Mateo 16:24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y con esto, hermana, termino, invitándote a que tú hagas esta reflexión sobre tu vida. ¿Cómo has estado tú dirigiendo tu vida? Si tú has entendido que el Señor te ha llamado para que tú le sigas a Él, para que anuncies el reino. Y nosotros anunciamos el reino también con nuestra vida, con nuestra forma de vivir, con la manera en la que gestionamos las cosas, con el ejemplo que nosotros damos. ¿Realmente estamos reflejando a Él o estamos tratando de compaginarnos a una idea o a un concepto que no viene de los principios de Dios? Es momento de guardar silencio, de hacer un espacio en nuestra vida, de soltar quizá muchas de las cosas y buscar al Señor, buscar su voz en ese recogimiento de realmente entender si nosotros estamos viviendo para hacer su voluntad, si estamos haciendo aquellas cosas que Él nos llamó a hacer o estamos persiguiendo castillos de humo, si estamos tratando de ajustarnos y de suplir las expectativas de una cultura que no está guiada por Dios y que finalmente solamente nos lleva a esta insatisfacción, a sentirnos incompletas y, como le decía, cada vez más vacías. Yo sé que hay muchas mujeres hermosas, preciosas del Señor, que son genuinas en querer hacer su voluntad, y este es el llamado que hacemos. El Señor quiere que tú le busques a Él y que alinees todo tu pensamiento a la forma de pensamiento del reino de Dios, en la quietud, en el silencio, en la prioridad de buscarlo a Él y su voluntad y su reinado sobre tu vida. ¿Qué le parece, mi hermana, si oramos, si entregamos todo esto al Señor y si reflexionamos si acaso nosotros estamos realmente viviendo en un proyecto personal? Y si es así, si aprovechamos este llamado para entregarlo, para rendirlo, a no tener miedo, no tener miedo porque la obra es de Él, nuestra vida le pertenece. ¿Quién más que el Maestro para dirigir nuestra vida? Él está trabajando en usted y esa es la promesa en la cual nosotros descansamos, que Él trabaja en nuestras vidas. Él se ocupa de nuestras cosas y nosotros nos atendemos de seguir su sencillo llamado de venir, de seguirle y de anunciar el reino. Esa es la verdadera plenitud de la vida de un cristiano y de una mujer. ¿Qué le parece si oramos, hermana? Acompáñeme. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido nuestra roca fuerte
en nuestro castillo. Gracias, Señor, por el privilegio que también nos has dado de ser mujeres y de poderte servir en esa plenitud, Señor, de todas las cosas que tú haces a través de nosotros. Pero te pedimos, Señor, que tú tengas el trono en nuestro corazón, que tú seas el centro de nuestra vida y que no caigamos, Señor, nosotras en ponernos en el centro y de tratar de acomodar todas las demás cosas alrededor. Que alineemos, Señor, nuestro pensamiento a ti, que tú seas nuestra prioridad, que si vamos a invertir tiempo, Señor, sea en buscarte, en buscar tu palabra, en buscar tu voz, en buscar, Señor, tu dirección. Yo te pido, Señor, que cada vez tú levantes a más mujeres valientes, mujeres determinadas, mujeres, Señor, que estén dispuestas a dejar que tú establezcas el reino, tu reino, Señor, en esta tierra, por medio de su determinación, de sus ganas de servir, de su visión, Señor, también, del coraje que tú pones, de la disposición a dejar la propia complacencia personal. Te doy gracias, te pido que tú levantes, Señora, mujeres que reflejen esa luz, que reflejen tu reino, que reflejen tu poder, Señor, y lo que tú puedes hacer en una mujer que está dispuesta, Señor, a rendir su vida por completo a ti. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer, por todo lo que tú haces, por tantas mujeres maravillosas que han sido impactantes, Señor, en nuestras vidas, pero porque han renunciado a sus proyectos personales y te han seguido, Señor. Gracias porque quizá nosotras mismas también somos el fruto de esas mujeres, Señor, que decidieron vivir tu vida, andar en tu camino, reflejar, Señor, el modo de vida tan hermoso del reino, de tu reino. Y así, Señor, establecer e impactar las nuevas generaciones. Te pido por las generaciones de jóvenes, Señor, todas las mujeres jóvenes que también están bombardeadas con este ofrecimiento falso y mentiroso, Señor, del fortalecimiento del yo personal. Yo te pido que cada mujer joven quiera servirte, que quiera seguirte, Señor, y que su principal deseo sea cada día conocerte más, Señor. Que este reino, Señor, tuyo siga avanzando en la tierra. Que se haga tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Gracias, Señor. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pues muchísimas gracias por la palabra, Susi. De verdad que es necesario recordarnos esto. Como dices, estamos bombardeados todo el tiempo por este tipo de filosofías, por este tipo de maneras de pensar y a veces desde ahí construimos nuestra vida y creo que más vale edificar, construir nuestra vida desde la palabra de Dios. Fue lo que dijo el Señor, es la única manera de que cuando vengan los vientos, cuando vengan las tormentas, pues no nos derrumbemos, porque cuando están construidas nuestras vidas sobre nuestros sueños, vienen los vientos, viene y se acaba todo, ¿no? Quedamos sin ningún tipo de esperanza, pero es bueno tener nuestra esperanza en el Señor y estar fundamentados en Él. Gracias por recordárnoslo, no solo a las mujeres, también a nosotros los varones, tendremos esto en nuestro corazón. Muchas gracias y un saludo muy grande al pastor Benjamín, a Crista, su hija, a toda la congregación amada. Esperamos verles pronto y bueno, para los de casa también, nos vemos, si Dios quiere, en la siguiente reunión. Dios les bendiga. Muchas gracias, pastora Susi. Gracias. Saludos a todos. Dios les bendiga.